Muy buenos días, estimados auditores de la red de Portales. Qué rico realmente encontrarnos una vez más en esta audiencia, porque queremos que efectivamente este programa sea un programa que vaya durando en el tiempo y vaya teniendo cada vez un número más creciente de auditores. Justamente no voy a cansar nunca de repetir de que esta es una extraordinaria oportunidad para poder dar a conocer hechos concretos respecto de personajes o momentos determinados de la historia que a lo mejor no han sido difundidos adecuadamente. Y a mí se me ocurre, lo asimilo, digamos, como que tener un gran puzzle que uno tiene que construir, ejemplo de unas 5.000 piezas, donde uno tiene más o menos unos 3.000, 3.500 piezas de ese puzzle, y lo que nosotros vamos entregando son piezas que se van agregando a este conocimiento. Digo que un conocimiento de la historia que no se agota, no se termina y siempre va a ser importante ir agregando mayores elementos. Aprovecho de saludar también a Patricio Herrera, digamos que es también el otro panelista que nos acompaña en este programa. ¿Cómo estás? Buenos días, Patricio. Buenos días, querido amigo. Buenos días. Un lindo día para compartir esto tan hermoso que es la historia. Fíjate que me ha tocado en muchas oportunidades gente que dice, si me hubiesen contado la historia como la cuentan ustedes, me habría Mm. interesado mucho más, porque las clases de historia eran una sucesión de fechas, fuera de contexto, no se sabía qué pasaba en otro lado, entonces parece que la independencia de Chile fue hecha en Chile y en Argentina no pasaba nada, estaba todo quieto, y en cambio ustedes relacionan, hablan de esto, hablan de allá, hablan de acá, y es bonito porque nos traen detalles, nos traen anécdotas humanas, y yo tengo por ahí algunas para conversar con ustedes, queridos oyentes, que hacen que la historia tenga sabor, que la historia no sea una cosa del mundo académico, sino que sea de la realidad humana, del diario vivir. Y vamos a hablar de héroes, vamos a hablar de prohombres y grandes mujeres, pero no eran de bronce, eran de carne y hueso igual que nosotros. Después fueron premiados con una estatua, pero ¿por qué llegaron a ese nivel? Porque fueron gente como todos nosotros que fueron capaces de entregar su vida, muchos de ellos, por un concepto hermosísimo que es el concepto de patria. Aquí vamos a manejar muchos casos, muchas situaciones, muchas personas, hasta niños casi, de personas que fueron capaces de darlo todo, todo por nuestra tierra. Entonces, llegar a Radio Portales y a este programa que dice que somos chilenos, de repente puede parecer chauvinista, que tanta importancia, es que es nuestra tierra, es nuestra nacionalidad, es nuestro Sí. suelo, es donde estamos parados. Y fíjate, Patricio, que si uno ve, y ve la historia de Chile, de su proceso independentista hasta el día de hoy, partió inicialmente, digamos, con el desarrollo de nuestro ejército y nuestra marina. Los hechos, Exactamente. digamos, concretos que se realizaron en en ambas materias fueron armando, digamos, lo que fue después nuestro país republicano. Exacto. Oye, yo quiero dar una primicia, ¿ah? Porque aparte, digamos, de este programa, yo quiero decirles que estamos prontos ya a cargar en Spotify un trabajo que realizamos con dos guardiamarinas de Reserva Naval, donde condensamos la historia naval de Chile en 12 audios grabados. Y esos de más o menos 7 8 minutos de duración para que cualquier persona en cualquier momento los pueda colocar, sobre todo los desplazamientos que a veces hay entre Valparaíso y Santiago, digamos. Entonces, en un viaje, digamos, tú te puedes más o menos eh, referir y comenzar a grabar en tu mente todos estos 207 años, digamos, que corresponde a la historia naval. Nos queda, digamos, el compromiso de hacer algo parecido, digamos, con la historia marítima, pero yo creo que también vamos a hacer algo parecido porque ya tenemos a Patricio Carvajal que nos ha alimentado bastante, digamos, con antecedentes de esa materia, pero yo creo que en el fondo, fíjate que vamos cubriendo el espacio de que se refiere a la historia naval y marítima de diferentes formas y como también siempre saco a colación esta similitud de cómo se ubica el navegante, cómo ubica el navegante un buque. Va atrás a diferentes demarcaciones a un punto en la costa y donde se corta esa marcación ahí está el buque. Pero si en vez de tres hay cinco, hay siete, la posición es mucho más exacta. Entonces lo que queremos nosotros es justamente entregar por diferentes formas antecedentes respecto a la historia para que después uno tenga un conocimiento cada vez más cabal. ¿Qué te parece? Y para disfrutarla, viejo, si nuestra historia es muy especial. Nosotros
los que nos encanta la historia, estudiamos historia de otros países y no quiero mirar en menos a nadie, por lo tanto no voy a identificar. Pero hay historias planas, hay historias donde uno dice, ay, así fue, y eso fue todo, eso fue todo. Y aquí hay una cantidad de cosas, es como para hacer una novela gigante con personajes románticos, personajes increíbles. Y uno dice, pero oiga, Manuel Rodríguez era así, hizo esas cosas. Ya algún día vamos a conversar de ese personaje. José Miguel Carrera, de dónde sacó ese uniforme con el que llegó? Llegó a Chile de uniforme. ¿Y de dónde sacó ese uniforme? Bueno, conversémonos, sepamos qué es lo que hizo. ¿Por qué tenía un grado militar? Y don Bernardo Higgins también era militar. Y resulta que no era militar, pero ¿cómo no era militar si era general? Bueno, conversemos la historia. ¿Qué Oye, pasó? ¿Era el guacho? ¿Era un guacho? No era un guacho. ¿Por qué no era un guacho? Pruebas, no emociones. mira, después Conversemos del la desastre historia, de pero Rancagua, claro, después del desastre de Rancagua, cuando el 1 y 2 de octubre de 1814 vence la fuerza realista, los chilenos, digamos, se repliegan, se van, digamos, a la zona argentina. O'Higgins, digamos, parte, digamos, con San Martín haciendo, digamos, la preparación del ejército libertador. Pero Carrera aprovecha, digamos, los contactos que tenía, digamos, con Estados Unidos y se va a Estados Unidos a buscar, digamos, justamente buques, digamos, que pudieran hacer algo parecido. Y eso tampoco es muy conocido, ¿te fijas? no, po. Y las situaciones humanas, Jorge, que las vamos a ver hoy día con estos dos grandes almirantes. Vamos a ver situaciones humanas que llaman la atención y nos llevan a admirar Sí, cómo es personas de esa época, parecidos al carácter de Carrera, al carácter de O'Higgins, carácter fuerte, San Martín, cómo fueron capaces de ser tan generosos por el ideal más alto. Y exactamente. yo creo Sí, que lo que tú vas a hablar de nuestro almirante Blanco Encalada, a más de alguno de nuestros oyentes lo va a tomar de sorpresa. sí. Bueno, aprovechando lo que dice Patricio, justamente queríamos tratar este programa de darle bastante visibilidad a los dos primeros almirantes que tuvimos. Manuel Blanco de Canadá, Lord Thomas Cochrane, vicealmirante, Manuel Blanco de Escalada, contraalmirante. Manuel Blanco de Escalada, ¿no es cierto?, asume la comandancia en jefe de la escuadra, esta naciente escuadra, digamos, de octubre de 1818, que a fines de octubre, ese mismo mes, captura la fragata María Isabel, se cubre de gloria, pero él tiene la hidalguía, ¿no es cierto?, cuando contratan y llega Cochrane y él asume, Cochrane, el mando de la escuadra, él tiene la hidalguía de entregarle el mando y ponerse a su disposición. Eso es algo que hay que reconocer tremendamente. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, resulta que Manuel Blanco Encalada, años después, digamos, comanda la fuerza naval que, bajo las órdenes de Ramón Freire, llega hasta la zona de Chiloé y realiza, digamos, vence, ¿no es cierto?, a los realistas, qué sé yo, y se produce la incorporación del archipiélago a nuestro territorio. Y eso es tremendamente importante por varias cosas. Primero, porque ahí termina el proceso independentista de Chile. Y ahí termina, digamos, para poder también hacer un poco el distingo de lo que por lo general se conoce, digamos, muchos sitúan a la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818, digamos, con la culminación de un proceso. Pero resulta que los realistas se relegaron, digamos, hacia el sur, el Corral Valdivia, digamos, y después mucho en Chiloé. Por lo tanto, el, lo que se va a celebrar, digamos, el 19 de enero de este año, donde se cumplen 200 años del Tratado de Tantauco, que finaliza este periodo independentista, es algo, digamos, que en realidad tiene mucha fuerza, mucha potencia, mucha importancia para nuestra historia. Nosotros ya nos preocupamos, afortunadamente hicimos durante el mes de noviembre una conferencia con nuestro académico Javier Vargas, que la dimos en Cobar Reñaca. Sé que la Universidad de los Lagos, digamos, allá mismo en la zona de Chiloé, hizo un seminario al respecto. Y yo tengo en mente, digamos, partir nuestras conferencias a contar del mes de marzo del presente año, dándole énfasis a este hecho. Este es un hecho tremendamente importante que no puede ser, digamos, dejar, de darlo a conocer con la potencia que se requiere. Ahora, si uno va y pone Manuel Blanco Encalada, digamos, en lo que es la historia, tiene cuatro grandes ejes: un eje militar, un eje naval, un eje político y un eje diplomático. Porque después de la victoria en Chiloé sobre los realistas, la figura de Blanco Encalada llega a tal importancia que es electo presidente de la República y se desempeña
por alrededor de 2 meses y deja después, se entrega la presidencia porque la verdad es que él siente todavía, digamos, que su interés y su entrega, hay que pensar que él tenía, la verdad que cuando asume como presidente de la República, tenía solamente 36 años, sumamente joven, Oye, y es bueno decirle a nuestros oyentes que es el primer presidente de la República de Chile. con ese título, exactamente, Claro, porque como Ramón presidente, Freire tenía el claro, título de director supremo. director supremo igual que O'Higgins. Y además que sepan que era hijo de Argentina. En ese tiempo las divisiones de los países eran un mero accidente. Sí. De hecho, San Martín pudo ser el primer presidente chileno. Bueno, hay que recordar, digamos, que después del triunfo en Maipú, digamos, le ofrecen que sea director supremo ¿cómo se llama? San Martín, el cual se lo entrega y después le dice, en realidad esto le corresponde a O'Higgins, digamos. Claro, Eh, pero la verdad es que, mira, yo creo que, me acuerdo, digamos, que la estatua, Blanco de Encalada tenía una estatua, todavía está, digamos, pero fue trasladada. Pero estuvo mucho tiempo en la recta de las Salinas, a la salida, digamos, de la antigua Escuela de Operaciones, hoy Complejo de Direcciones. Y esa, afortunadamente, hace un par de años atrás, la llevaron desde las Salinas a la entrada del Museo Marítimo Nacional para ponerla junto a Cochrane. Porque en claro. realidad, bajo estos Y dos grandes O'Higgins, hombres, y O'Higgins, claro, bajo estos grandes hombres, digamos, se forjó, digamos, el desarrollo de nuestra marina. Y bueno, la verdad es que el Blanco Encalada vuelve nuevamente a figurar en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. A él se le entrega el mando de la primera expedición militar que se desarrolla y que desembarca en las costas, digamos, de Perú. Y él, en esa participación, las fuerzas chilenas tenían una inferioridad respecto a las fuerzas de la Confederación Perú-Boliviana y él decide firmar un tratado, digamos, el de Pau Carpata, que lamentablemente no es bien visto acá en Chile, la verdad que queda, digamos, con la sensación de que no se logró de lo que se quería. Se manda una segunda expedición, digamos, con Bulnes después a cargo, que finaliza posteriormente, digamos, con el éxito que todos sabemos en la batalla de Yungay. Días antes, eh, Simpson había logrado la victoria en el combate Casma, así que, pero ahí no le va bien a Blanco Escalada. No obstante, Blanco vuelve a surgir, digamos que después, con la importancia que tiene, aparece ya con mucho más fuerza en la parte política. Él es diputado en los años 40, digamos, por la zona de Chiloé, y posteriormente senador de la República. Y también se le encarga una misión diplomática y es embajador después en Francia. Así que tiene, digamos, una destacada participación pública. Y a la vez se le encarga la repatriación de los restos de O'Higgins en claro, 1869. Comanda una expedición naval, digamos, que va con 3 buques, digamos, para traerse los restos de O'Higgins. Entonces, claro, la gracia de él es que al final él tiene una vida bastante dilatada, muere prácticamente con bastante edad, tiene 86 años cuando fallece en 1876, y antes de eso es intendente de Valparaíso, director general de Marina. Entonces, todo eso que pasa, digamos, desde cuando él tenía entre los 28 y los 36 años, posterior, es lo que yo quería, digamos, también destacar, porque creo, digamos, que en realidad amerita ser difundido adecuadamente. Cuando él, se cumplió el aniversario de su fallecimiento, mandó una carta al diario que afortunadamente se publicó, destacando, digamos, todo este servicio público que él tiene. Ahora, él, junto con Cochrane, afortunadamente fueron reconocidos. Cuando se mandaron a construir los blindados en la presidencia de Federico Errázuriz en 1800 y tanto, antes, pocos años antes de la declaración de la Guerra del Pacífico, 74 al 76, los blindados se iban a llamar Santiago y Valparaíso. Después se le cambió el nombre a Blanco y Cochrane. Y bueno, esos nombres se han repetido, digamos, muchas veces, digamos, en las unidades que hasta el día de hoy están presentes en nuestra Armada Nacional. Entonces, yo creo que es tremendamente importante entregar un poco más de antecedentes respecto a la vida de este almirante. Y como él es paralelo en sus inicios, digamos, con lo que hizo Cochrane entre 1818 y 1823, es que te dejo, digamos, y te doy el paso para que te pronuncies respecto a esta figura, este insigne almirante escocés. realmente investigar a Cochrane es una delicia.
que es una novela. Es Mm. una novela, nace en 1775. Su padre era inventor, y como era inventor, tenía ideas que de repente no resultaban y quedó en la ruina, no tenía un peso. Era noble, era conde de Dundonald, el noveno, él hereda después el conde, digamos, Cochrane, es el 10º conde de Dundonald, pero son nobles venidos a menos económicamente. Y tanto es así que un tío sugiere que a la edad de 11 años sea incorporado a la Marina de Guerra como tripulante de un buque de guerra. Y fíjense qué interesante que Cochrane a los 11 años fue entregado a un buque de guerra. Miguel Grau, a los 10 años, su madre lo entrega a un capitán mercante. Y don Arturo Prat, a los 10 años, ingresa a la escuela naval. Entonces, no era raro que estos niños prácticamente ingresaran a la Marina o al Ejército, hay casos iguales. Y esto lo digo porque de repente hay gente que dice que todo tiene que ser con vocación. Entonces yo pregunto, ¿y esos niños tenían vocación? ¿O esa vocación despierta en el contacto con la vida, con el mar, en el contacto con esa vida dura que exige, pero que a la vez nos lleva, a los que navegamos, nos lleva a parajes y a lugares que nadie conoce? Entonces, ese es un primer punto como para pensarlo, cómo se forja un marino desde tan tierna edad en el Sí. contacto con la vida dura de la marina. Cuando asciende a guardia marina, don Thomas Alexander Cochrane conoce nada menos que al almirante Nelson, que lo va a admirar toda su vida y va a tratar de emularlo. Y dicen los investigadores de que en esa oportunidad Nelson le dijo: mira, mocoso, cuando vayas al combate, tírate directo, no te quedes en maniobras. Y fue exactamente lo que hizo Cochrane toda su vida mientras fue oficial de Marina de Guerra. Y por eso sorprendía al resto y por eso incluso se ganaba la crítica, porque lo encontraban imprudente. Sí, Y no era que temerario. fuera imprudente, ¿sí? No, te digo que era temerario, digamos. Claro, claro, él se iba de frente. Napoleón, otro grande de la época, que era su enemigo, llega a tenerle tanta admiración que lo apoda el lobo del mar. Si ustedes se fijan, no es peyorativo. Lobo del mar, o sea, debo tener mucho cuidado con este personaje porque es un lobo que aparece de repente, ataca y ataca con fiereza, no ataca en forma suave. Fíjense que Cochrane quiso aplicar unos inventos de él, uno que se llamaban los buques de azufre. Y los buques de azufre consistían en que al atacar se acercaban y se incendiaban y estaban cargados con azufre. Y el humo del azufre intoxicaba a los rivales y los mataba por envenenamiento. Y no fue aceptado porque era considerado inhumano. Pero piensen en las guerras químicas posteriores. Este es un genio táctico, este hombre. Es un genio táctico. Vean la película Capitán de Mar y Guerra, donde actúa Russell Crowe. Está inspirada en Lord Cochrane. Los que la Sí. vean se van a dar cuenta y van a ver cómo él lideraba a sus oficiales. Cuando Cochrane decía, chilenos, vamos, todos iban. Él realiza acciones muy, muy temerarias, que muchas veces uno dice, ¿cómo se atrevió? A los 21 años, siendo muy joven, le asignan en forma interina el cargo de comandante de un buque que había sido apresado a los franceses. Y ya a los 28 años era comandante de buque. En un momento las escuadras inglesas y francesas se están enfrentando y los franceses se meten al puerto de Aix, A-I-X. Y ahí estaban muy protegidos por defensa y muchas cosas que era imposible que pasara algo. El almirante inglés dice, pero es que sería posible. Bueno, el único que se atrevió a hacer el ataque fue Cochrane. Los demás comandantes encontraron que era demasiado arriesgado. De hecho, el almirante Gambier, que tenía que apoyarlo a él cuando él hiciera el ataque a Aix, no se atreve, no se decide a atacar porque aun cuando Cochrane estaba venciendo, el almirante aún tenía ese resquemor de que en cualquier momento él podía ser atacado y hundido su buque y eso significaba la invasión de Inglaterra. La audacia de Cochrane, la decisión fue tal que logró el triunfo, pero
la animadversión del almirante, porque cuando fueron a condecorar a todos los que habían vencido en Aix, iban a condecorar al almirante. Y Cochrane, que era un espíritu rebelde, no se fijaba en los galones. Simplemente el Parlamento dijo, no, no se lo merece, porque no hizo lo que tenía que hacer. Porque si hubiese hecho lo que tenía que hacer, habría hundido la flota completa. Y no fue así Correcto. por culpa del almirante. Bueno, lo persiguen, se mete en problemas por su personalidad, era una personalidad fuerte. Se mete en política. La primera vez le va pésimo, pero la segunda vez sale electo. Y está en el Parlamento inglés y luchando contra la corrupción. Era como un piloto, un político actual que va en contra de la corrupción y se hace un Dorothy Pérez, una cosa así, como nuestra Contralora. Claro. Y donde ve corrupción la denuncia, y aunque sean oficiales de mayor grado que él, tanto hace estas cosas que lo meten preso, con una multa enormemente alta. Por lo tanto, él se iba a quedar preso. ¿Qué pasa en Inglaterra? El pueblo inglés, consciente del valor que tiene este almirante y de lo que hizo por Inglaterra, ellos dicen, nosotros vamos a pagar entre todos y le pagan la multa y sale libre. Pero queda libre sin trabajo. Las guerras napoleónicas habían pasado. Y justo coincide con O'Higgins, que O'Higgins está en Inglaterra y O'Higgins dice, aquí está la solución de nuestra naciente armada. Y le ofrecen el cargo de hacerse cargo, en el fondo, de fundar y desarrollar la incipiente Armada de Chile. Y este hombre mira con buenos ojos este país tan lejano, le habían ofrecido España, porque él se pone al servicio de quien quiera contratarlo, lo pone en el diario, lo publica. Almirante cesante quiere trabajo. Así que si usted quiere que yo le dirija su buque, contráteme. Los españoles le hacen una oferta, no le gusta. Y finalmente decide venirse a Chile. Nunca se olvidó de Chile. Hay un tataranieto que dice, llegué a Chile y mi abuela me dijo, cuando vayas a Chile, di que eres descendiente de Cochrane y vas a ver que te va a ir bien. Y así fue. Lo tratamos muy bien, porque nosotros tenemos un gran recuerdo de este almirante. Sui generis, su forma era como era. Algunos le decían el pirata, otros el filibustero. ¿Y por qué? Porque en Inglaterra, cuando un buque atrapa a un buque enemigo, ese buque es propiedad del que lo atrapó. Pero acá en Latinoamérica no era así. La idea era que se atrapaba un buque, el buque pasaba a formar parte de las incipientes flotas y al comandante del buque se le pagaba el sueldo. Pero Cochrane no, pues Cochrane cuando atrapaba un buque exigía tanto que a su gente la tenía mejor pagada que a los oficiales. Pero así también, con buques pequeños, lograba éxitos rotundos. Es largo hablar de Cochrane. No quiero hablar Oye, de todo lo que hizo en Inglaterra. hay que darle mérito a la gente que mandó Higgins, a Álvarez Condarco, digamos, que fue que Exacto, finalmente materializó la exacto. contratación. Claro, exactamente. Bueno, cuando él llega a Chile, y tal como decía Jorge Vidal, se pudo haber producido un problema gravísimo. ¿Cuál habría sido ese problema? Que Blanco Encalada era el comandante en jefe de la escuadra y llega un extranjero a quitarle su trabajo. Pero Blanco Encalada, hombre culto, hombre intuido, había sabido de las correrías de este almirante. Y obviamente como un hombre digno, como un hombre, bien parado en sus piernas, dijo, este hombre es mejor que yo, este hombre tiene más experiencia que yo, este hombre puede entregarle más a nuestra escuadra, a nuestra flota, a nuestra marina futura, más que yo. Y le cede su puesto y sin ningún problema, y sin murmuraciones, no hay ningún antecedente que Blanco Encalada haya hecho algo en contra de Sí. Cochrane, al contrario, lo apoyaba en todas sus decisiones, en todas sus cosas, y aprendía de él, y aprendía de él. Bueno, y este gringo llega acá, lo recibimos, yo digo recibimos porque somos chilenos, lo recibimos tan bien que de repente dice, oiga, ya, dejemos de comer. Yo no vine a comer, yo vengo a armar una armada, así que por favor, ya paren los festejos. Y todo el mundo quería agasajar al Lord, decían el Lord, este inglés. Siempre en Chile ha habido admiración por los extranjeros debido a cosas que vamos a conversar algún día. Bueno, una cosa que no les dije, pero muy cortito, él cuando está sin trabajo, lo habían metido en un enredo con un fraude en la Bolsa de Valores de Londres. Es bien interesante la vida de este hombre. Bueno, se toma nada menos que el Gibraltar de América, Valdivia, los fuertes de Corral, de Mancera.
eran fortificaciones, entre comillas, imposibles de tomar. Ahí es cuando Cochrane, y se los dijimos la vez pasada, cuando estábamos hablando con el almirante Vidal, él dice, no, la palabra imposible se borra de la Armada de Eh, Chile, no hay imposible. Aquí, cuando hay que hacer algo, se hace. ¿Cómo? Con lo que hay y con ingenio, con creatividad, con decisión. Y Chile y los marinos que los hemos seguido al almirante, nos empapamos de ese espíritu. El marino es capaz de hacerlo todo. Tal vez no sea tan bueno, pero lo hacemos. Y como le ponemos tanto corazón, es que las cosas resultan. Y vean la historia, lean la historia. Está llena de marinos que hicieron cosas impresionantes. Puedo aburrirlos de contarle tanta cosa, pero es así. Cochrane libera a Chile prácticamente con su escuadra, libera al Perú, después se va a México. Se sabe poco de eso. Se sabe, voy a investigarlo más porque lo encontré por ahí con el profesor Peralta, que menciona México. Después se va a Brasil y a Grecia. Ahora, en Brasil le va mal porque no le pagan. eh. Justamente, él era muy interesado en recuperar Se el ve dinero. enojado, sí, se va Claro, molesto. no le gusta Brasil porque no le pagan. Y después llega a Grecia y encontré documentos donde dice, les digo que ataquen de noche y se ponen a cavar trincheras de día. Les digo que vayan y no van, vuelven. Entonces, echa de menos al chileno. Hay documentos escritos por Cochrane, muchachos, los que están escuchando. Esto no es chauvinismo ni nacionalismo barato. Hay documentos que dicen que los chilenos combatan como tienen su costumbre. Con eso me es suficiente. De repente, antes de tomarse la Esmeralda, que es otro hecho histórico impresionante, que tiene una repercusión muy interesante. Se toma la Esmeralda, el buque español, y a los muchachos, a los submarineros, soldados, ¿cómo se llama? Marinos, embarcados, que sé yo, oficiales, muchos oficiales ingleses trajo franceses también. Les dice, no es más de media hora la que necesito que se entreguen. Con todo. En media hora nos tomamos el buque. En media hora se lo tomaron. Eh. El hecho que el almirante Cochrane se haya tomado la Esmeralda y se la haya sacado entre medio de los buques de España y se la haya traído a Chile, significó que a Chile se le autorizó un préstamo de 1.000.000 de pesos, porque confiaron en que el gobierno de O'Higgins, con este almirante, con esa escuadra, iba a ser capaz de consolidar su independencia. Por lo tanto, era un país creíble. Ganamos confianza internacional gracias a una audacia de un marino seguido de marinos valerosos. Y de ahí Chile empieza a despegar y empieza a despegar antes que el resto del país sudamericano. De ahí viene el dicho antiguo de los ingleses de América. Algún día lo vamos a conversar. No es porque seamos rubiecitos ni tengamos ojos azules, porque no es así. Pero tenemos esa estirpe, tenemos esa forma. Tenemos esa forma. Oye, Patricio, el hecho, digamos, que Cochrane esté enterrado en la abadía de Westminster, donde hay reyes de Inglaterra Sí, enterrados ahí, sí, y que ahí sea la única ceremonia extranjera militar que se realice, de la cual tengo el privilegio de haber participado el año 2001 y 2002 como dotación de la misión naval allá en Londres, qué me hermoso. llena de orgullo, de verdad, weón. Haber escuchado al término de la ceremonia el brazo de señor tocado por el órgano de la abadía con asistencia de la familia descendiente de Cochrane, es realmente una maravilla. Eh, Mira, quiero terminar de este comentario porque creo que estamos en el tiempo. Y este hombre, aparte de marino, había heredado de su padre esta cosa de inventar cosas. Él, por ejemplo, ya les mencioné lo de los buques de azufre, pero también inscribe el motor de vapor rotatorio, también la hélice cónica que hace más rápida la navegación, la caldera de tubos de agua, que no existía, el uso de betún en las calderas, el uso de asfalto para los caminos, es de Cochrane, escudos de túneles, Oye, uso de aire comprimido. Patricio, nos están avisando que se nos está acabando el tiempo, así que Ya, mira, queda solamente decir, dejémoslo invitados, mira, dejémoslo invitados a todos para proseguir con esta conversación interesante, con mucho entusiasmo. Yo creo que cada uno se apasiona, digamos, contando historias de toda esta naturaleza, por lo tanto, nos veremos, digamos, en la próxima oportunidad. Nos vamos a dar cuenta que son hace poco el tiempo, pero vamos a tratar, digamos, de seguirle entregando el máximo de información respecto de estos antecedentes históricos de nuestra historia naval y marítima de Chile. Muchas perfecto. gracias por su audición. Adiós. Un gran abrazo para todos. Disculpen el apasionamiento. Nos vemos. Chao, adiós.